herramienta que vamos a desarrollar tiene que ver con entender primero la definición de los costos, ¿no? Es un tema que mucho vamos a trabajar en el área de oficina técnica, especialmente en el tema del control económico de los proyectos, pero adolecemos un poquito de las definiciones, de los conceptos. Y vamos a ver que muchos de ustedes han conocido, conocen algunas definiciones por diferentes palabras, como por ejemplo, seguramente se nos es familiar cuando yo les menciono la palabra presupuesto contractual, pero hay empresas que le suelen llamar presupuesto cliente, o presupuesto base, o presupuesto venta. Lo mismo va a suceder cuando hablemos en su momento sobre el presupuesto meta, que en algunos casos, algunas empresas le llaman presupuesto objetivo, o presupuesto target, o presupuesto interno. Lo más importante es entender la definición, de qué se trata. Voy a tratar de utilizar la mayor cantidad de palabras con lo que es conocido, porque a diferencia, por ejemplo, de lo que es calidad, que sí la ISO plantea pues unas definiciones bastante claras, por ejemplo, no conformidades, quejas, auditorías de primera, segunda, sí está muy claro el tema de la definición, pero en costos, salvo el que se trabaja con el estándar del PMBOK, que dicho sea de paso, en el PMBOK no vamos a encontrar presupuesto meta o presupuesto objetivo, sino simplemente el desarrollo de un presupuesto. No vamos a ver una similitud. Claro, hay algunas instituciones como la AAS que sí trabajan bastante con el tema de definiciones, pero es un poquito el tema de la aplicación de las buenas prácticas, ¿no? De hecho, un protocolo de calidad en la ISO no existe el concepto de protocolo. Sin embargo, nosotros lo conocemos como un documento en el cual hacemos una verificación en campo de algún proceso constructivo, ¿no? Bajo una medición, un proceso de medición y una verificación en términos de tolerancias, por ejemplo. Entonces, aquí vamos a tratar de ordenarnos en el tema de las definiciones para poder meternos luego en la aplicación y entender de qué se trata, ¿no? Entonces, veremos un poco el tema de las definiciones, pasaremos a ver la clasificación de los costos, ¿no? Siempre es bueno recordar lo que son los costos directos, indirectos, fijos o variables, ¿no? De hecho, con este tema de la pandemia, muchas obras estuvieron paralizadas un buen tiempo, y al retorno, después de los 3 meses, había toda una duda de qué se paga, qué no se paga, y eso tenía que ver mucho con los conceptos de fuerza mayor, y dentro de fuerza mayor, como en algunos casos no ha estado tan sustentado, se veía pues qué paga el cliente, qué asume el constructor, y se crearon diversas formas creativas de cómo manejarlo en el ámbito privado. En el ámbito público, digamos, sí, se paga, punto. En el ámbito privado sí se entra en una especie de negociación que se busca el mejor equilibrio entre las partes. Luego analizaremos un poco el tema de los costos, pero por los rubros más principales: mano de obra, materiales, equipos, vehículos. ¿Vehículos por qué? Porque en algunos proyectos, especialmente los de movimiento de tierra, o proyectos mineros, o proyectos donde hay mucho transporte, no me refiero a cargadores frontales ni torre grúa, sino vehículos de transporte que mueven a personal. A veces es recomendable manejarlo aparte, ¿no? Los subcontratistas, la supervisión, pero no supervisión desde la perspectiva del que representa al cliente, sino el Estado, ¿no? Que normalmente está dentro de los gastos generales, pero cuando a veces la obra es un poquito grande, es mejor separarlos, porque este es un gran monto, ¿no? Dentro de los gastos generales, propiamente dicho, que tiene su propia distribución. Otro aspecto importante es entender un poquito de contabilidad. No vamos a hacer tanta contabilidad, pero créanme cuando digo que es muy importante conocer algunos conceptos contables al momento de desarrollar nuestro control económico, porque a veces pensamos que el control económico, quien tiene la última voz es la obra, pero no necesariamente, ¿no? Juega un rol muy importante en la contabilidad de la empresa, quien también lleva su propio control de costos en su propio estilo.
Ya vamos a ver más adelante cuando hablemos sobre las partidas de control o los centros de control. Y contabilidad tiene su propio estilo, la obra tiene su propio estilo, y lo que se busca es una palabra que se llama conciliación, ¿no? Donde buscamos que la información que tiene la obra sobre el control de los costos coincide, ¿no?, con lo que tiene contabilidad en términos de facturas y o algunas considerandos como provisiones o desprovisiones, que ya lo vamos a ver más adelante. Digo control de costos porque el otro componente que se suma al control de costos es la proyección de los costos. Algunos le llaman el saldo, otros le llaman el saldo venta, otros le llaman la proyección del saldo, otros le llaman el proyectado. Esto lo vamos a ver en mucho detalle, pero simplemente es eso. Tenemos una obra que dura 10 meses, estamos al mes número 4, quiero saber cuánto he gastado hasta el mes número 4, eso es control de costos. Pero a partir del mes 5 y 6, 7, 8, 9 y hasta el 10, lo que yo voy a hacer es voy a proyectar, voy a estimar en función a la actualización del planeamiento y o criterios de mercado, tipo de cambio, aumento o disminución de precio de materiales, ¿no? Subida del tema de la mano de obra, actualizaciones, etcétera. Es que nosotros vamos proyectando cómo vamos a determinar el saldo. Y la suma de mi control de costos más mi proyección de saldo me va a responder a la pregunta cómo terminará el proyecto. Este ejercicio lo vamos a realizar mes a mes y luego determinar la variabilidad de nuestro margen para ver si efectivamente hemos proyectado adecuadamente. Esto es un tema que no se preocupen, lo vamos a ver con calma hacia adelante, ¿no? Pero necesitamos conocer algunos conceptos de contabilidad. Un poquito ver el tema de la diferencia entre el APU y el ACU y el rol que juega para que nosotros determinemos analicemos primero el presupuesto de obra y cuáles son los principales criterios de revisión al momento de que se nos entregue esta información junto con todo el expediente del proyecto, ¿no? Y como input para desarrollar nuestro presupuesto meta, nuestro cronograma meta y analizar las brechas entre el contractual y el meta y determinar cuál sería el presupuesto objetivo y determinar cómo se calcula el tema de los montos de contingencia, lo que sería luego la sobreutilidad, que vamos a verlo también, y con eso completaríamos esta primera parte. Entonces, vamos avanzando.